La historia no se inventa cada día. Grabada quedó en el dormitorio del tiempo con cada suspiro en suspenso. Miguel Ángel González Collado. Es para mí un honor compartir con esta audiencia a través de las redes sociales de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México algunas consideraciones sobre la impartición de justicia y género. No puedo omitir señalar que es de enorme relevancia que el presidente de nuestro tribunal, el magistrado Dr. Rafael Guerra Álvarez, se ha enfocado a la difusión y capacitación sobre estos temas que se encuentran dentro de los más relevantes en la gama de los derechos humanos. Sin duda, la impartición de justicia y género es resultado de los enormes cambios que se han producido en el desarrollo de la sociedad, en algunos lugares más pronto que en otros, durante los últimos 250 años, en las normas no escritas, que indican lo que puede y lo que no puede expresarse en público. Convencida estoy de que en nuestro tribunal hemos marcado una vanguardia en estos temas. Los últimos 20 años hemos tenido reformas legales que han adecuado nuestro marco jurídico al contenido de los tratados internacionales, situación de la que nos encontramos muy orgullosos con nuestra norma. Por ejemplo, en los casos de derecho de familia, ya no encontramos contenidos que coloquen a la mujer en una desventaja y difamante situación por el solo hecho de serlo. La mujer casada, para contratar, requiere permiso de su marido. La mujer casada, para poder trabajar, requiere de la autorización de su marido. La mujer casada, para recibir una herencia, requiere del consentimiento de su marido. Todas estas normas fueron derogadas. De igual manera, existían otras disposiciones que privaban a la mujer de todos los derechos patrimoniales, de alimentos, inclusive de patria potestad en algunos casos de divorcio. Por esto hay que reconocer que estamos ante los resultados de un largo camino. Todo esto ha llevado también a juzgar con perspectiva de género, ya no solo por la ideología del juzgador, sino porque poco a poco hemos incorporado a la ley los aspectos necesarios para tal fin. En esto ha tenido enorme trascendencia la función que hace los congresos, cámaras de diputados en este caso, en su momento la Asamblea Legislativa y ahora nuestra Cámara de Diputados. Stuart Walton, periodista y autor inglés, nos dice que nuestra sociedad se ha beneficiado de una mayor honestidad y elocuencia. Sin embargo, considera que aún queda mucho por avanzar. Este autor, en su obra Humanidad, una historia de las emociones, examina la historia de cada una de las emociones que él denomina mágicas: miedo, ira, asco, tristeza, celos, desprecio, vergüenza, bochorno, sorpresa y felicidad. Para este autor, el amor y el odio son sentimientos fundamentales que impregnan todas las emociones y demuestra que sin ellas no habría una historia de la humanidad. Y agregaría yo, ni tribunales para dirimir los conflictos que derivan del mal manejo de estas emociones. Por ello, quise iniciar con esa reflexión para nuestro tema. Sin duda, la impartición de justicia y género no puede desconocer estas emociones mágicas que permean todos los conflictos que habremos de resolver no solo en el acontecer diario de nuestros días, sino en los centros laborales, en los centros recreativos, en las oficinas públicas y privadas, en los tribunales, sobre todo en la materia familiar y penal. No obstante, mis reflexiones son enfocadas con la materia familiar, que es en la que me he desempeñado como juzgadora. Sin duda,
La evolución de la sociedad nos ha llevado a recorrer un camino iniciado miles de años atrás. La familia, como grupo social, no es exclusiva del ser humano. La antropóloga Helen Fisher, estudiosa, entre otros temas, del desarrollo de la familia, la monogamia, el adulterio, el divorcio y la situación de la mujer en la sociedad, señala que hay datos sobre la organización de los chimpancés salvajes de Tanzania, los cuales tienen diferentes personalidades y hacen amistades, se toman de la mano, se besan, se dan obsequios entre ellos e incluso viven un duelo cuando fallece uno de sus compañeros. ¿En qué es diferente el ser humano? Es diferente porque el ser humano se regula no solo por normas de conducta no escritas, sino además con la civilización llegó a organizarse con la norma escrita, esto es, con la ley. Y con ello se crearon los tribunales que son los encargados de resolver las diferencias entre los individuos cuando no se logra un acuerdo. Para llegar a la impartición de justicia, quiero iniciar con un marco de referencia que es propiamente el comportamiento humano, mismo que según los antropólogos se mezcla de fuerzas ambientales hereditarias que sin duda han influido en las acciones humanas. Señala la doctora Fisher que hace apenas 2 siglos analizamos científicamente nuestras redes sociales y nuestras mentes. Sin duda, hablar de género, término acuñado en 1955 por John Money y posteriormente Robert Stoller, quien dirige sus investigaciones a responder la pregunta ¿cómo una persona se va determinando niño o niña? Es una perspectiva muy reciente. Sin embargo, estimo que para fortuna de nuestra sociedad, el trabajo de las mujeres, su incansable lucha en todos los ámbitos de la sociedad, su buen desempeño de funciones profesionales, su trabajo en la educación y crianza de los hijos o incluso de los nietos, así como el desarrollo de las redes sociales, han permitido que este concepto se expanda, se explique, se entienda, se acepte para ser plasmado en la norma, en las relaciones laborales, en las políticas públicas, sin que ello se limite a un lenguaje inclusivo, añadiendo a ambos géneros en nuestras conversaciones, los señores y las señoras, los niños y las niñas, los abogados y las abogadas. No es tan simple como agregar sustantivos y artículos femeninos o masculinos. Va mucho más allá. Y es precisamente en donde algunos receptores de este concepto se encuentran con las emociones que señalaba al inicio de esta charla. Se hacen reactivos negativamente a la nueva situación social al responder bajo emociones como el miedo, la ira y el desprecio, por mencionar algunos. Esta actitud ha hecho más difícil el camino, pero no lo ha detenido. Considero que ya nada detendrá este camino. Actualmente, la mayoría de las personas con cierto nivel de educación entienden que la perspectiva de género debe incluirse en todos los aspectos de la sociedad y esto no debe quedar en un doble discurso, sino que debe aplicarse a todas las relaciones humanas sin mayor regateo. Es un tema que a muchas personas les cuesta entender. Lo sienten como una agresión, un señalamiento que impacta, como lo comentaba hace un momento, en sus emociones más profundas y que como consecuencia se obstaculiza, porque en su percepción se perjudicaría el predominio patriarcal al reconocer igualdad a las mujeres y creen que con ello se va a quebrantar la estructura tradicional patriarcal, lo cual es cierto, y serán perjudicados al terminar los beneficios de los que han gozado por el solo hecho de haber nacido varón.
Actualmente, esta situación de perspectiva de género, estimo, se ha extendido de cierta manera a los grupos LGBTTI, lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti e heterosexual. Busca también conseguir la igualdad en el ejercicio de sus derechos, puesto que estos grupos, al igual que la mujer y los niños, han sido víctimas de discriminación en todas las áreas del desarrollo humano. La situación de protección hacia esos sectores, víctimas de discriminación, es un fenómeno que en nuestro país lamentablemente es muy reciente. Hace apenas 20 años se empezó a incorporar esta perspectiva en la impartición de justicia. He de añadir que dicha situación no debe considerarse como una concesión graciosa de la autoridad o del legislativo, sino que responde en un primer momento a la incansable lucha de grupos de mujeres que en todo el mundo se ha organizado para dar fin a la desigualdad y que lograron la celebración de tratados internacionales con diversos fines de protección. Por ello, señalo que no es una concesión graciosa, sino la obligación del Estado mexicano al cumplimiento cabal de dichos tratados internacionales suscritos por nuestra nación. Sin embargo, considero también importante señalar que la suscripción de esos tratados se hace por parte del Estado mexicano, pero su sociedad, la sociedad mexicana, está aún ahora, en una gran medida, lamentablemente, envuelta y paralizada por una serie de tabúes que derivan de esas emociones y que les genera un rechazo para aceptar y actuar en la totalidad de sus quehaceres bajo un esquema de perspectiva de igualdad o perspectiva de género, ocasionando desentendidos inaceptables que, lejos de hacer una mejor sociedad, nos coloca en un antagonismo injustificable bajo el cual no entienden una justicia con perspectiva de género, al lesionarse esquemas misóginos concentrados todavía en la idiosincrasia de algunas personas involucradas en estos juicios. Juzgar con perspectiva de género de ninguna manera es una ilegalidad, ya que no es dar siempre la razón a la mujer. Juzgar con perspectiva de género tampoco es ser juzgados por una mujer. El juzgador no resuelve diferente por ser varón o mujer. Resuelve conforme a la ley, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales y a los hechos y pruebas. En la impartición de justicia familiar, nos encontramos en la mayoría de los casos con las consecuencias de un estilo de vida con alta influencia de dominio patriarcal, que no puede ser preservado cuando se presenta la ruptura familiar. Por ello, en muchas ocasiones es muy fácil que alguna de las partes quede insatisfecha con la sentencia que se dicta sobre las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué pasa eso? Porque todos los estilos de vida privada, como señala Marina Castañeda en su libro El machismo invisible, la autoimagen, las expectativas personales, las relaciones familiares, se reflejan en la vida pública y tradicionalmente el ámbito doméstico es reservado a las mujeres y el ámbito laboral y social a los varones. El papel del hombre es la producción, el de la mujer la reproducción. El modelo de la familia en todo el mundo refleja todas las relaciones de poder patriarcal que se encuentran en el ámbito social y laboral. Con la disolución del matrimonio nos encontramos con una mujer que dejó los años que duró el matrimonio dedicada a las tareas de crianza de los hijos y cuidados materiales del hogar. No generó ingresos. Estos roles funcionan como barreras invisibles entre los cónyuges y frente a la sociedad.
e impactan en la sociedad de manera negativa respecto a la mujer. Por ello, en las expectativas del varón, al escuchar que se juzga con perspectiva de género, se sienten violentados. Afortunadamente, estas situaciones ya están en el contenido de la ley, lo que sin duda hará de esto una mejor sociedad. La perspectiva de género debemos entenderla para desarticular esa desigualdad que se creó por ese estilo de vida tradicional que colocó casi siempre a la mujer en una situación inferior, aceptada socialmente. Existen otros casos en los que se encuentra de por medio la violencia contra las mujeres. Al respecto, también es un campo en el que se debe actuar y juzgar con perspectiva de género. Para ello, la Convención de Belém do Pará en 1994 abordó por primera vez la temática dentro de los derechos humanos correspondiente a la violencia contra las mujeres y consagró el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género, constituyendo un programa en favor del empoderamiento de la mujer. Esta convención consolidó avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres, tanto en leyes como en la práctica cotidiana. Los avances jurídicos a los que me refiero también deben ser reflejados con las políticas de género en nuestra ciudad. Por ejemplo, hace 15 meses se decretó por parte de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, la alerta por violencia contra las mujeres. No podemos dar un paso atrás. La lucha ha sido de muchos años. No es una moda como pueden opinar algunos. Es un derecho contenido en la ley, no solo en nuestro país. Es una lucha globalizada, como es nuestra sociedad. Ya no somos sociedades ni países aislados. La lucha de las mujeres por sus derechos se ha consolidado poco a poco a través de muchos años que permitieron darnos cuenta de las situaciones de dominación y opresión patriarcal y que permitieron incorporar este concepto de juzgar con perspectiva de género, mismo que en el ámbito cultural mexicano lamentablemente aún se encuentra destinado a sacar a la mujer de esa situación de desigualdad en la que la cultura, los tabúes, la idiosincrasia que se forma por los miedos que señalábamos, pretenden desacreditar estos avances y mantener a la mujer en una opresión o en una invisibilidad. Debemos entender qué es lo que no hemos podido hacer bien y cambiarlo. Desaprender esa cultura que caracteriza a nuestra sociedad y, por supuesto, abandonar el discurso antigénero y materializarlo en resultados de igualdad. El camino que nos falta aún es largo y sinuoso. El confinamiento derivado de la pandemia ha puesto en evidencia la pésima situación de las mujeres en nuestra sociedad. Para finalizar, no podemos desconocer que en una sociedad machista, todo el mundo es machista, incluyendo a las mujeres, y al final todos resultamos víctimas del machismo, incluyendo a los hombres. Sin duda, la democracia es una forma de vida por la que hemos luchado. La impartición de justicia preserva la paz social. Por ello, el costo de que la justicia no sea impartida con una perspectiva de género, que las políticas públicas no reflejen que es necesario reconocer la igualdad de todos los habitantes de un país
respetar sus derechos y responder a sus expectativas y necesidades, traería un estancamiento en todos los aspectos. Y concluyo con este dato duro. Los países que promueven los derechos de las mujeres facilitan su acceso a la educación y a los puestos de desarrollo económico, a la actividad legislativa y jurisdiccional, gozan de mayor productividad, menos pobreza y menos corrupción. Por ello, es responsabilidad nuestra que el paradigma patriarcal sea erradicado. Cuando eso se materialice, estaremos en un país democrático e igualitario. Muchas gracias.